amigos de mimorelia.com? Este día nos acompaña con mucho gusto el fiscal general del Estado, Adrián López Solís, con quien vamos a platicar un tema muy importante, trascendental y que tiene mucho interés hacia la sociedad, que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres. Fiscal, por favor, compártanos cómo está ese tema en Michoacán en este momento. Últimamente hemos visto algunos casos que se han suscitado, de hecho algunas manifestaciones de la misma sociedad en relación al tema de justicia. ¿Cómo se encuentra Michoacán? Con mucho gusto compartirte algunas opiniones al respecto, agradecerte a ti y a quienes nos ven y nos escuchan esta oportunidad que nos dan para explicar un poco del trabajo que hacemos aquí en la Fiscalía General del Estado. Sin duda, en los últimos días el tema de la violencia de género, la violencia que agravia a la mujer, ha sido un tema muy sensible y con toda justificación, dado que la condición de vulnerabilidad por razón de género es una cuestión que no hemos superado como sociedad y que tiene manifestaciones preocupantes y que nos obligan a las autoridades a hacernos cargo, ocuparnos de esta problemática. A la Fiscalía General del Estado le corresponde la investigación y persecución de los delitos en general para poder establecer quiénes son los que los cometen o los probables partícipes en hechos con apariencia de delito y procurar, a partir de esa investigación que se hace de los hechos, evitar que los delitos queden impunes y que se repare el daño a las víctimas. En este trabajo que enmarca una línea principal de tareas en la institución a mi cargo, encontramos estas expresiones de diversos tipos de delitos que agravian a la mujer, como es la violencia de género, las lesiones en razón de parentesco, la violencia sexual, la trata de personas, hasta llegar a aquellas expresiones más extremas de la violencia, como son la desaparición, el secuestro o el homicidio en agravio de la mujer o el feminicidio. Para atender todas estas expresiones delictivas, la Fiscalía General del Estado cuenta con una infraestructura especializada. Tenemos la Fiscalía especializada en violencia familiar y de género, tenemos el Centro de Justicia Integral para la Mujer, tenemos la Fiscalía especializada en desaparición de personas y tenemos la Fiscalía especializada en derechos humanos, que en conjunto tienen tareas específicas según las circunstancias, según la particularidad del evento, pero que todas van encaminadas a garantizar a las mujeres el acceso a la justicia. ¿Cuál es la ruta fiscal que se sigue en estas áreas de investigación que usted nos menciona? ¿Cómo actúa la Fiscalía ante casos denunciados por la ciudadanía? En el caso de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, tiene áreas especializadas en atención a niñas, niños y adolescentes, el área de violencia sexual, y atiende generalmente expresiones de violencia al interior del seno de la familia. En el Centro de Justicia Integral para las Mujeres se atienden aquellos casos de violencia en situación de pareja. En la Fiscalía de Derechos Humanos y Libertad de Expresión tenemos la unidad de trata de personas, y en el resto de los casos, como es la de Fiscalía de Desaparición de Personas y la Fiscalía de Homicidios en agravio de la mujer y feminicidios, por su naturaleza también se atienden ahí con ciertas especificidades estos delitos que menciono. Hago todo este mapeo, digamos, de lo que tiene la institución, porque nosotros al final o al principio partimos más bien de una denuncia o de una noticia de un hecho que la ley señale como delito. Esa denuncia o ese hecho del que tenemos noticia nos lleva a abrir una carpeta de investigación a la que hay que incorporar datos de prueba para poder establecer con toda claridad
qué consistió ese hecho, dónde, cómo, cuándo ocurrió, y también establecer la conducta de persona determinada que pueda ser señalada como probable responsable de este delito. En todos estos aspectos que te menciono, la información que se obtiene de resultado de las tareas de investigación se documenta conforme a las exigencias procesales del Código Nacional para que esa carpeta sirva de base en una audiencia inicial y que pueda el Ministerio Público hacer una imputación directa a la persona a la que se le atribuye la responsabilidad en presencia de un juez. Ya en la secuela procesal pues hay diferentes etapas o situaciones jurídicas que se van resolviendo con la atribución de los jueces. La sociedad fiscal, ¿qué papel juega en estos procesos por parte de la Fiscalía? Para nosotros es muy importante que la sociedad conozca cuál es el papel de la Fiscalía General del Estado, cuya función principal, insisto, es la investigación y persecución de los hechos que la ley señala como delitos, y lo hace a través del Ministerio Público. El Ministerio Público funciona a través de agentes del Ministerio Público que tienen en auxilio a sus tareas el apoyo de los peritos y de los policías de investigación, antes conocidos como policías ministeriales. Ahora la ley, el reglamento los denomina policías de investigación porque esa es nuestra función principal. Nosotros conocemos de los hechos a partir de que se cometen y se nos denuncian, o tenemos conocimiento a través de cualquier medio que nos lleve a iniciar de oficio una carpeta de investigación. En este sentido, y establecida cuál es el punto de partida de nuestra responsabilidad, para nosotros el interés de la sociedad es muy importante, es fundamental en la medida que la sociedad coadyuve con la tarea de la investigación y apoye con aquellos datos de prueba o con aquella información que resulte de utilidad para ser procesada y agregada a la carpeta. Sin duda que el conocimiento a nivel de redes sociales, a nivel de medios de comunicación de un acontecimiento, despierta pues el interés normal de las personas y la exigencia de que haya justicia pronta y expedita. Contra eso no tenemos nosotros ningún inconveniente en que la sociedad se exprese y que la sociedad se exija, pero nos ayuda mucho que estas manifestaciones puedan hacerse en coordinación con el área responsable de llevar una investigación, que se cuide la información que en ese momento se está difundiendo, porque por un lado es muy importante que no se vicien esos datos de prueba para que puedan tener toda la calidad en cada momento procesal y puedan cumplir los fines del proceso penal. Y la otra parte que hay que cuidar mucho es no exponer a las víctimas directas o indirectas ante pues un público también que en ocasiones es proclive pues al morbo y a veces a la cierta perversidad en la comunicación, que pues lo vemos a veces en los comentarios que se hacen de manera superficial, que no es la generalidad de los usuarios de las redes. Creo yo que en la generalidad las personas sí están interesadas de lo que está aconteciendo en el entorno de la seguridad, en su necesidad y exigencia de que haya justicia, y con esa gente nosotros por supuesto estamos totalmente abiertos y transparentes para compartirles la información en el momento que sea adecuado, porque también tenemos la obligación de reservarnos los datos para el éxito de las investigaciones y para no exponer a las víctimas y, por supuesto, cuidar
el principio de presunción de inocencia y del debido proceso. Para allá iba precisamente, fiscal. ¿Qué riesgos implica el hecho de que la sociedad desconozca todo esto que usted nos comenta? Que, bueno, se publiquen fotografías, videos y que, bueno, está en proceso una investigación. ¿Qué complicaciones pudiera generarse entonces? Pues la primera y que nos impacta por razón natural es de que se tenga información incorrecta que genere confusión. Y eso no le ayuda a la sociedad y por supuesto no nos ayuda a nosotros. Nosotros somos una institución de buena fe y que actuamos teniendo bajo nuestra responsabilidad en nuestras manos los bienes jurídicos y los derechos de las personas que son víctimas de delitos por un lado y por el otro también la responsabilidad de afectar la esfera jurídica de personas que pudieran resultar imputadas en una causa penal. Y en esta, digamos, línea de cuidar tanto los derechos de las víctimas como los derechos de los presuntos victimarios, nos tenemos que conducir con objetividad, con imparcialidad, con profesionalismo, con legalidad, con honestidad y toda una gama de principios constitucionales que rodean la labor del Ministerio Público, que nos tiene que, o nos coloca en un momento de mucha responsabilidad. Ante eso, nos ayuda mucho que la gente confíe en la institución, que nos tenga credibilidad y que en ocasiones podrá no haber información porque aunque se cuente con datos, no los podemos difundir. Y no es hasta que una investigación está consolidada, que los procesos de investigación o los actos de investigación están consolidados y que lleguemos a una determinada etapa procesal, es que podemos hacer un anuncio con los datos mínimos para identificar el acontecimiento y el estado procesal de esa investigación. Porque aún ahí nos tenemos que guardar los datos de la identidad plena de los presuntos partícipes, así como reservar los datos de las víctimas. Entonces, ¿cuál sería la ruta en este sentido? Si yo como ciudadana tengo algún archivo, alguna fotografía, algún video que pudiera ayudar en el proceso, no es subirlo a las redes sociales, es acudir a la fiscalía, a entregar el material y entonces integrarlo al expediente. ¿Cuál sería? Sería lo más recomendable. La fiscalía tiene áreas específicas para atender casos específicos. Tenemos un despliegue en las regiones a través de las fiscalías regionales, que es como una representación de la Fiscalía General o del Ministerio Público en cada una de las 10 regiones del estado. Y tenemos áreas especializadas en el centro del estado, en sede central, como son las de secuestros de personas desaparecidas, de violencia familiar, de alto impacto, por mencionarte algunas. Y cada caso, aunque pueda tener una denominación en el tipo muy similar o la misma denominación del tipo penal, cada caso en su particularidad tiene características específicas. Nosotros procuramos una comunicación abierta y la gente no está obligada a conocer toda esta estructura orgánica y funcional. Por eso, desde que alguien llega a cualquiera de nuestras oficinas, tiene la posibilidad de ser orientado y poder ser canalizado a donde corresponda el asunto de su interés o el asunto que va a plantear. Luego entonces tenemos esa ventanilla que ahora se llama unidad de atención inmediata para canalizar tanto a quienes vayan a presentar denuncias como a quienes vayan a aportar datos de prueba sobre un asunto determinado. Y además pues tenemos la comunicación institucional en redes sociales, los propios teléfonos, es decir, no tiene que haber ningún impedimento para que quienes de buena fe, salvaguardando también su
integridad para los efectos de no ser expuesto y no hacerle correr un riesgo, nos pueda hacer llegar a la información y nosotros darle el debido tratamiento por cualquiera de las vías o los medios que tenemos de comunicación o de atención al público. ¿Qué porcentaje de los expedientes, fiscal, no se han logrado judicializar por este desconocimiento que luego tiene la sociedad en cuanto a la información que se maneja? No estaría yo en la idea de atribuir al desconocimiento social el éxito o no de una investigación. Yo parto y tengo claro que la responsabilidad de investigar y perseguir el hecho para evitar que haya impunidad y que se le repare el daño a las víctimas, pues es una responsabilidad nuestra, ante todo, y como tal la enfrentamos y la asumimos. Lo que hace la sociedad en su legítimo interés de saber que las instituciones están cumpliendo con su trabajo, pues es reconocible, es admisible, y lo que hay que hacer es encauzarlo para que no se desborde y pueda propiciar un daño a los derechos de quienes necesitan justicia. Hablando de datos, fiscal, coméntame cuántos expedientes tienen por homicidio hacia las mujeres y cuántos se han tipificado como feminicidios. Sí, actualmente para el periodo del año 2020, enero-septiembre, tendremos alrededor de 170 casos en donde una mujer ha sido privada de la vida. Alrededor de 13 de ellos son considerados como feminicidio, y de los cuales se han judicializado, si mal no recuerdo, como 11. Es decir, en todos los casos de feminicidio ha habido una respuesta inmediata del área especializada, porque tenemos una fiscalía especializada para atender el homicidio doloso en agravio de la mujer y en el feminicidio. El resto de los casos que no son considerados feminicidios, que son homicidios dolosos, también traemos una productividad o una efectividad superior al 35% en todo el estado. Esto quiere decir que de cada 10 estamos en este momento resolviendo 3.5, números más, números menos. Y esa misma en ese mismo rubro para el caso del homicidio doloso en general, con la salvedad que tenemos hoy en marcha la unidad especializada para la investigación del homicidio doloso y el homicidio en agravio de la mujer y feminicidio, que tiene sus oficinas centrales en la capital, donde hemos concentrado un estado de fuerza, tanto de agentes del Ministerio Público como de policías y peritos, en tal dimensión que aquí los resultados de las investigaciones son mucho más exitosos. En materia de homicidios en agravio de la mujer y feminicidio, aquí traemos una capacidad de resolución de arriba del 80%, y en el caso del homicidio doloso en general en agravio de los varones, andamos en el 60% aquí. Este es un proceso que va a cumplir un año, esa unidad en el mes, bueno, ya cumplió un año en el mes de octubre, por cierto. La experiencia nos dice que el modelo que hoy tenemos instalado de manera central en Morelia, si lo replicamos en ciudades como Zamora o como Uruapan, podríamos equilibrar bastante el nivel de productividad de las regiones en el combate a este delito con lo que ahora estamos haciendo en la capital, porque los números han sido en ascenso en cuanto a la capacidad de resolver ese tipo de carpetas de investigación, y el número de detenidos también ha sido lamentablemente pues un incremento constante que nos lleva pues a saturar el sistema penitenciario. Entonces la tendencia es que va en incremento cada año el número de homicidios contra las mujeres. Va en incremento el número de homicidios en general, pero también la capacidad de respuesta de nosotros como Fiscalía para investigar el hecho y evitar que queden impunes va en doble incremento. ¿Qué será lo que está sucediendo, fiscal? ¿Por qué tantos feminicidios en Michoacán? Fíjate que no quiero yo
hacer un señalamiento, porque en lo que he podido conocer, de lo que todos los días se me informa de estos hechos, hay una serie de factores que si yo los menciono podrían parecer revictimizantes. Entonces no lo quiero hacer. Lo que sí te puedo adelantar es que estamos trabajando con una asociación civil defensora de los derechos de las mujeres para realizar un estudio de análisis del contexto que nos permite establecer, por lo menos en los últimos 2 años, las razones, las causas por las cuales se está privando de la vida a las mujeres. Y no quiero yo tener una opinión unilateral que pueda ser sesgada o se pueda interpretar de manera equivocada. Hacia el mes de enero, febrero vamos a tener este estudio que para nosotros nos ha de servir mucho, y sobre todo para quienes hacen la labor de la prevención del delito, tanto en el ámbito federal, estatal y o municipales, puedan establecer con mayor aproximación programas o políticas públicas para el combate de la violencia feminicida o de género. ¿Quiénes van a participar en esta? ¿Es la Fiscalía y las organizaciones nada más? Pues la Fiscalía ha solicitado a una de las organizaciones, no quisiera mencionarla para no generar el celo. Lo que sí te puedo decir es de que son defensoras de los derechos de la mujer de hace muchos años y tienen un reconocido prestigio en ese esfuerzo, y nosotros no queremos influir en lo que ellas identifiquen. Nosotros vamos a abrir las carpetas para que ellas analicen, tomen los datos, hagan el procesamiento y la metodología correspondiente y nos compartan en su momento los análisis, pero el estudio es de ellas. De hecho, fiscal, yo recuerdo que aquí se había trabajado un protocolo, ¿no?, de prevención y atención a la violencia. Sí, ¿Qué ha pasado nosotros nos establecimos como una línea estratégica y una acción concreta en el plan de persecución del delito, construir un modelo de actuación con perspectiva de género e inclusión. Esto no significa otra cosa más que cualquiera de nuestras servidoras públicas o servidores públicos, a la hora de abordar cualquier asunto en donde la víctima sea una mujer o una persona en condición de vulnerabilidad por su discapacidad o por el grupo étnico al que pertenece o por su preferencia sexual, por mencionarte algunos ejemplos, sepa desde ya tener una actitud de principio que le brinde a aquella persona una buena atención, y que además esa buena atención se traduzca en un buen resultado de la intervención ministerial. Y digo ministerial porque ahí concurre la labor de la Policía de Investigación y la labor pericial para dar respuesta a ese servicio, a esa necesidad de justicia que tiene esa persona. ¿Y qué resultados este protocolo ya lo tenemos incluso publicado en nuestra página de internet. Estamos en un proceso de capacitación constante, porque una cosa es tener el documento con todas las exigencias de un modelo, de una metodología y de una serie de conclusiones o recomendaciones concretas, y otra cosa es que los y las servidoras públicas estemos interiorizados y que eso que hoy yo te trato de explicar en palabras muy breves, pues se pueda traducir en el día a día en una actitud que es la actitud que espera la gente en esa condición, recibir de un servidor público. Finalmente, de mi parte, fiscal, ¿qué se necesita reforzar en cuanto a las instituciones, en cuanto a la misma sociedad? ¿Hay que trabajar más los valores desde casa, la educación? ¿Qué más se necesita trabajar para evitar que continúe la violencia de género en Michoacán? Yo diría que no solo en Michoacán, estamos viviendo un problema de violencia en general en el país y no sé si en el mundo, pero por lo menos lo que vemos, lo que está sucediendo
en el país, pues no es privativo ni es exclusivo de Michoacán ni de ninguna región de Michoacán. Desde mi punto de vista, necesitamos estudios científicos, necesitamos formas de explicación de por qué la violencia. Y hasta que no encontremos la verdadera raíz de la violencia o las verdaderas raíces de la violencia, vamos a poder tener soluciones potenciales a este grave problema de la violencia en general. Y ya refiriéndonos a la violencia en particular que agravia a la mujer, pues ahí es justamente donde nosotros estamos impulsando este estudio para que, partiendo de un análisis de contexto, tengamos mayores elementos y podamos nosotros también recomendar con fundamentos, no por puntos de vista o creencias o por cosas que nos lleven a estigmatizar incluso a alguien, sino con base en estudios. Y que partiendo de eso, quienes realizan la tarea de prevenir las conductas delictivas puedan tomar medidas que también traigan como consecuencia que nosotros tengamos menos casos aquí que atender, porque la idea es de que no se cometan, que no haya delitos, pero si se cometen y los hay, que haya capacidad para investigarlos, resolverlos y llevarlos ante los jueces para que se haga justicia. Pues algo más que quisiera agregar, maestro. Nada más agradecerte y decirte a ti, a quienes nos ven, quienes nos escuchan, que el modelo de justicia penal hoy tiene pues nuevas realidades, que en la teoría ha habido pues cerca de 12 años de un proceso de cambio en el sistema jurídico, en el aspecto penal, que no termina de establecerse en el conocimiento ni siquiera de la opinión pública, y que luego tenemos sucesos donde la actuación o la reacción frente a ello corresponden a épocas del sistema inquisitorio, y hoy el nuevo sistema de justicia penal tiene otros componentes y también nos lleva a otras realidades. Por eso hay que acostumbrarnos, por eso hay que comunicarlo, si es posible hay que estudiarlo, no es cosa del otro mundo, para comprenderlo más y saber también qué esperar de las autoridades como la Fiscalía General, que investiga y persigue los delitos, pero no puede actuar de manera autoritaria, ni puede actuar violando el derecho de las partes. Y además, el Ministerio Público está sujeto a responsabilidades y a controles judiciales. No está todo en nuestras manos. Perfecto. Pues le agradecemos mucho la oportunidad y el tiempo que nos gustó, y agradecemos también a todo nuestro auditorio. Yo soy Aneda Ayala. Muchas gracias. Hasta la próxima.